Estimados alumnos, en este video tutorial se les va a dar unas pautas para poder abordar la tarea 2.4. En la tarea 2.4 entran los contenidos desarrollados en el tema 3, dedicado a la distribución binomial, y el tema 4, dedicado a la distribución normal. En la tarea 2.4 se le presenta una situación en la cual la protagonista, Juana, está en una parada esperando la llegada del autobús, y en primer lugar se le indica que identifiquen cuál puede ser la distribución de la variable aleatoria tiempo de llegada del autobús a la parada. Esta variable aleatoria se trata de una variable aleatoria continua, la cual, a partir del histograma que se les presenta y la tabla de valores, pues identifican que se trata de una distribución normal. De hecho, estos elementos gráficos, esa es la única función que tiene. También se les da los parámetros de esta distribución normal, tanto la media como la desviación típica. Habiendo identificado que se trata de una distribución normal y conociendo la media y la desviación típica, se le hace una serie de preguntas. En primer lugar, la probabilidad de que Juana pierda el autobús. Se le indica en la tarea de que Juana llega a la parada a las 6 horas y 30 minutos, permanece la misma 10 minutos y después se va. Este comportamiento es siempre el mismo, por lo tanto es el intervalo sobre el cual yo tengo en principio de calcular las probabilidades. En primer lugar, para calcular la probabilidad de que Juana pierda el autobús en ese intervalo de tiempo, tengo que calcular la probabilidad del suceso complementario. Yo voy a realizar este ejercicio para el caso de que Juana, en vez de esperar 10 minutos, espere 20 minutos. Es decir, voy a calcular la probabilidad de que Juana, pues en esos 20 minutos, pierda el autobús. Me resulta más sencillo, en primer lugar, calcular el suceso complementario. Es decir, que en esos 20 minutos Juana coge el autobús, y a partir de ahí, como saben ustedes que la probabilidad de un suceso y su complementario es igual a 1, pues puedo hallar fácilmente el que lo pierda. Para ello, o bien haciéndolo en un cuaderno o utilizando Widis, yo en este caso voy a utilizar este programa de aquí, pues voy a calcular los intervalos, los extremos del intervalo horario en el cual Juana espera el autobús. Para ello, pues las 6 horas y 30 minutos, pues las paso a horas y serían las que voy a poner aquí. Vamos a ponerlo esto. Y a esto le voy a sumar el tiempo que espera Juana, que yo, para no hacerlo igual que la tarea, voy a suponer que son 20 minutos en vez de 10. Para ello los 20 minutos los paso a horas, dividiendo entre 60. Esto me va a dar el límite superior del intervalo en el cual yo voy a calcular la probabilidad de que Juana coja el autobús. Es decir, la probabilidad sería la siguiente, pasándolo de nuevo aquí a notación matemática. La probabilidad de que Juana coja el autobús se expresaría así: siendo x, la variable que yo he puesto aquí, el tiempo, la variable aleatoria, que sería el tiempo de llegada del autobús a la parada. Porque claro, la probabilidad de que Juana coja el autobús en este intervalo de tiempo es igual a la probabilidad de que el autobús llegue en este intervalo de tiempo a la parada. Ahora pues tendré que tipificar. Para ello la tarea me da la media y la desviación típica de la variable aleatoria x. Vamos a suponer que la media, la vamos a poner aquí, aparte, me sale 6.52 y la desviación típica, vamos a suponer que me sale este valor. En la tarea me salen horas y minutos, también aquí
la desviación típica me sale en minutos, bueno, pues yo para poder efectuar los cálculos los paso a horas. Para poder calcular esta probabilidad, como esto es una variable aleatoria normal que sigue esta media y esta desviación típica, es decir, podría expresarlo de esta forma, aquí de forma resumida. Para poder calcular esta probabilidad, usando usando unas tablas, aunque también se puede calcular a través de Excel y otras herramientas, pues tengo que realizar la operación de tipificación, que es convertir esta variable aleatoria en una variable aleatoria que sigue una normal 0, 1, ya que mi tabla me da datos sobre esta normal. Para ello, pues vamos a proceder a la tipificación. En primer lugar vamos a empezar con el intervalo inferior, que sería 6,5. Aquí, para poder operar con este programa, pues he puesto 6.5. Entonces sería el valor que toma la variable menos la media de la variable aleatoria, 6.52, dividido entre la desviación típica, que es 0,4. Este programa, pues de forma directa, me da el resultado, que sería menos 0,5. A continuación voy a hacerlo para el siguiente valor, que sería 6,83. Y me saldría este otro valor. Entonces, la probabilidad que busco, que es la probabilidad de que Juana coja el autobús, en principio, ya que a partir de ahí voy a calcular el complementario, tiene que ser igual a esta otra probabilidad que voy a poner yo aquí. Vamos a ver si la pongo yo aquí más arriba para que se vea más claramente. Entonces esta probabilidad de aquí, pues se puede poner según aparece explicado en los temas que hemos mencionado más arriba. Vamos a copiar aquí. Vamos a borrar esta parte, ya no nos hace falta. Antes de poder buscar este valor en la tabla, pues vamos a ver cómo podemos buscar este otro en la tabla. Este otro en la tabla, pues resulta de que es la probabilidad de que z sea menor que menos 0,5. Se trata de un valor negativo, y si nosotros abrimos la tabla, tal como se nos muestra aquí, vamos a ver si podemos más o menos centrarla. Aquí resulta que los valores de la tabla que tenemos son todos valores positivos. No tenemos ningún valor negativo. La curva normal pues tiene esta forma, presenta simetría par respecto al eje Y, es decir, que esta parte de aquí es igual a esta parte de aquí, pero estos valores que me aparecen aquí en las columnas
representan el área de esta gráfica respecto al eje X para valores positivos. Así que en este caso hemos de proceder, vamos a dejar espacio aquí para seguir operando, a ver cómo podemos transformar esto en la probabilidad de un valor positivo. Para ello, pues, mirando en el tema y dada la propiedad de simetría que presenta la curva normal, pues podemos averiguar de que este valor de aquí será igual a este otro que voy a poner aquí. Ya que si observamos la curva normal, la probabilidad que se nos pide, si aquí está menos 0,5, sería de aquí hasta menos infinito. Esa sería equivalente a esta zona de aquí, la probabilidad de que z sea mayor que 0,5, si esto fuera 0,5. Y esta probabilidad a su vez es 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 0,5. Por lo tanto, esto podemos quitarlo de aquí y podemos ponerlo aquí. Lo metemos entre corchetes. Y esta es la probabilidad que tenemos que calcular. Entonces, ya esta parte, pues, la podemos dejar aquí un espacio. Vamos a llevarlo para abajo. Vamos a calcular en primer lugar la probabilidad de que z sea menor que este valor. Si vamos a nuestra tabla, aquí, en estas filas, lo que se nos muestra es las unidades, las décimas y aquí a continuación las centésimas. Es decir, si queremos calcular la probabilidad de que z sea menor que 0,4, por ejemplo, pues buscaríamos aquí 0,4 y el 0 y nos saldría este valor de aquí. En el caso que estamos estudiando, resulta que estamos buscando la probabilidad de que z sea menor que 7,8. La tabla nos llega hasta 4 prácticamente, 3,9, y nos dice que la probabilidad es 0,999, es decir, prácticamente 1. Por lo tanto, para valores mayores que 4, como en este caso, pues podemos poner que la probabilidad es 1. Lo vamos a poner aquí abajo para que nos quepa en la pantalla. Y a continuación ponemos este otro resultado de aquí. Vamos a calcular la probabilidad de que z sea menor que 0,5. Para ello vamos a nuestra tabla de la normal. Buscamos aquí 0,5. Arriba, como la centésima es 0, y nos da 0,6915. Pues ese valor que ponemos aquí. Mejor dicho, vamos a ponerlo aquí. Entonces, esto sería igual a 0,6915. Esta es la probabilidad de que Juana coja el autobús. Entonces, la probabilidad de que Juana pierda el autobús, pues será el suceso complementario, 1 menos 0,6915 0,3085. Y con esto hemos contestado a la primera parte de la tarea, o a este apartado en el cual se nos pedía cuál es la probabilidad de que Juana perdiera el autobús. En este caso lo hemos hecho para 20 en vez de para 10.